Oslo amaneció fría, silenciosa y tensa, pero dentro del hotel del Barça femenino ocurrió algo que cambió completamente el ambiente antes de la final. No fue un entrenamiento, ni una charla táctica, ni siquiera una decisión de vestuario. Fue una frase. Una frase que hizo que muchas jugadoras levantaran la mirada y recordaran el peso histórico de lo que están a punto de disputar. Porque cuando Rafa Juste citó a Johan Cruyff, el mensaje dejó de ser institucional, y se convirtió en una advertencia emocional para toda Europa. El Barcelona llega a esta final rodeado de una sensación extraña. Desde fuera, parece el gran favorito. Los números lo respaldan, la experiencia también y la plantilla probablemente sea la más talentosa del continente. Pero dentro del club existe una preocupación silenciosa, las finales ya no se juegan solamente con fútbol. Se juegan con resistencia mental, control emocional y capacidad para soportar la presión de estar obligado a ganar. Por eso el gesto de Rafa Juste no fue casualidad. En un momento donde todo el entorno habla de táctica, rotaciones y favoritismo, el dirigente decidió atacar otro aspecto, el emocional. Recuperar el salid y disfrutar de Cruyff no fue nostalgia. Fue un intento de liberar a un grupo que, aunque acostumbrado a competir al máximo nivel, sabe perfectamente que otra derrota europea podría abrir preguntas incómodas sobre el futuro inmediato del proyecto. Porque este Barça femenino ya no pelea solamente por títulos. Ahora pelea contra el desgaste de la excelencia. Europa comenzó a estudiar cada movimiento del equipo azulgrana. Rivales como el Lyones entendieron que enfrentarse al Barça ya no consiste únicamente en resistir futbolísticamente, sino en empujar al equipo hacia un territorio psicológico donde la ansiedad empieza a aparecer. Y ahí es donde el discurso de Oslo adquiere un significado mucho más profundo. Pero lo verdaderamente impactante no fue la frase de Juste, sino la reacción del vestuario después de escucharla. Hubo miradas largas, silencios extraños y una sensación interna de que esta final podría marcar mucho más que una simple Champions. Porque dentro del Barça saben algo que todavía no se dice públicamente, y podría cambiar completamente la lectura de esta final europea. Dentro del Barça femenino existe una obsesión que ya supera la ambición deportiva, evitar que esta generación empiece a ser recordada por las finales que deja escapar. Y aunque públicamente el discurso siga siendo sereno y optimista, la realidad interna es mucho más compleja. El club sabe que dominar España ya no basta. La verdadera medida del legado de este equipo se está construyendo exclusivamente en Europa, donde cada derrota amplifica dudas que antes parecían imposibles. La presión aumentó especialmente porque el contexto ya no es el mismo que hace 2 o 3 temporadas. Antes, el Barça sorprendía al continente. Ahora, el continente vive preparándose para detener al Barça. Cada movimiento del equipo de Pérez Romeu es analizado con detalle. Cada transición ofensiva, cada salida desde atrás y cada automatismo colectivo ya forman parte de informes tácticos estudiados durante meses por sus rivales directos. Ahí aparece otro factor incómodo para el club azulgrana, el desgaste emocional de ser permanentemente favorito. Muchas jugadoras llevan años disputando partidos decisivos sin margen para fallar. Y aunque la experiencia fortalece, también acumula cansancio mental. Por eso, en Oslo, algunos sectores internos del Barça interpretaron el mensaje de Rafa Juste como una señal clara de que el entorno percibe cierta tensión emocional que empieza a crecer silenciosamente dentro del grupo. Además, el recuerdo de finales recientes sigue presente en el vestuario. No necesariamente como trauma, pero sí como advertencia. El Barça aprendió que dominar la posesión no garantiza controlar una final. Y contra equipos físicamente agresivos y emocionalmente preparados, cualquier pequeño error puede transformarse en una fractura psicológica difícil de corregir durante el partido. Europa ya descubrió que el Barça también puede sufrir cuando pierde estabilidad emocional. Por eso, mientras afuera muchos ven tranquilidad y confianza, dentro del club existe la sensación de que esta final podría definir el tono emocional de toda la próxima temporada. Y lo más delicado es que varias decisiones tomadas antes del viaje a Oslo empiezan a revelar que el Barça podría estar preparándose para un escenario mucho más duro de lo que públicamente quiere admitir. Una de las señales más reveladoras antes de esta final no apareció en una conferencia, ni en un entrenamiento abierto. Surgió en pequeños detalles internos que el Barça ha intentado manejar con absoluta discreción. Conversaciones más largas entre el cuerpo técnico y algunas referentes del vestuario, sesiones específicas enfocadas en concentración emocional y una preocupación evidente por controlar el ruido externo.
Todo eso refleja que el club entiende perfectamente que esta Champions no será una final normal. Pere Romeu también enfrenta su propia prueba silenciosa. Aunque el equipo mantiene una identidad futbolística reconocible, esta será una oportunidad definitiva para demostrar que puede sostener el legado competitivo construido en los últimos años. Y dentro del entorno culé existe conciencia de que las comparaciones son inevitables. En el Barça no basta con ganar, importa cómo se gana, cómo se responde bajo presión y cómo se protege una idea futbolística que ya forma parte de la identidad del club. Por eso el ambiente en Oslo transmite algo diferente. No parece únicamente la previa de un gran partido. Se siente más como una evaluación continental sobre la capacidad del Barça femenino para seguir liderando el fútbol europeo en medio de un escenario cada vez más hostil. Porque mientras otros clubes han reducido distancias físicas y tácticas, el Barça intenta conservar una superioridad emocional que comienza a ser mucho más difícil de sostener. Incluso dentro de Europa empieza a crecer una narrativa incómoda para el conjunto azulgrana, la de un equipo brillante, dominante y espectacular, pero obligado permanentemente a justificar su superioridad. Esa presión transforma cada final en una especie de examen global. Y cuando un club entra repetidamente en ese territorio, aparece un desgaste invisible que termina afectando detalles mínimos, decisiones, precisión, calma y manejo de los momentos críticos. Ahora mismo, el Barça femenino se encuentra frente a una situación muy peligrosa, necesita demostrar autoridad sin caer en ansiedad. Y justamente ahí aparece el verdadero temor que empieza a rodear esta final. Porque si el partido entra en un terreno emocional imprevisible, el escenario podría favorecer muchísimo más al rival de lo que muchos imaginan fuera de Barcelona. El gran problema para el Barça femenino es que las finales europeas rara vez respetan la lógica previa. Y dentro del vestuario azulgrana existe conciencia absoluta de eso. Saben que dominar estadísticas, posesión o talento individual no garantiza absolutamente nada cuando aparece el miedo a equivocarse. En partidos de este nivel, la diferencia muchas veces nace en un detalle emocional, una reacción tardía, una desconexión mental o un instante de ansiedad que altera completamente el rumbo de la noche. Por eso la escena protagonizada por Rafa Juste en Oslo terminó teniendo mucho más peso del que inicialmente parecía. Aquella referencia a Johan Cruyff no buscaba únicamente motivar. Buscaba liberar. Intentaba quitarle al grupo una carga que el propio crecimiento del club fue construyendo durante años. Porque el Barça femenino dejó de ser solamente un equipo ganador. Se convirtió en un símbolo global del fútbol femenino europeo. Y sostener ese estatus permanentemente consume muchísimo más de lo que muchos imaginan desde afuera. Mientras tanto, el resto de Europa observa esta final con una sensación particular. Ya no existe admiración ingenua hacia el Barça. Ahora existe deseo real de derribarlo. Equipos, aficiones y medios entienden que vencer al conjunto azulgrana representa cambiar el equilibrio del fútbol europeo femenino. Y esa presión colectiva convierte cada minuto de la final en un examen psicológico brutal para unas jugadoras que llevan años viviendo bajo expectativas gigantescas. Sin embargo, precisamente en ese territorio incómodo es donde el Barça ha construido gran parte de su identidad competitiva. El club sabe que las grandes generaciones no se recuerdan únicamente por el talento que tuvieron, sino por cómo reaccionaron cuando toda Europa esperaba verlas caer. Esa es la verdadera batalla que se jugará en Oslo, no solamente una final de Champions, sino una disputa por el control emocional del fútbol femenino europeo. Y mientras el estadio se prepara para una noche histórica, dentro del Barça ya entienden algo fundamental: esta final puede reforzar todavía más la dinastía azulgrana, o abrir una grieta emocional que el continente entero lleva tiempo esperando ver aparecer.